como que las formas tradicionales en las que uno puede estimar áreas puede ser utilizando el punto medio, ¿de acuerdo? Como es el caso de este ejercicio, en donde hago mi partición de nuevo, en este caso de la región que va desde el 0 hasta el 2, ¿bien? Y luego, eh, cada partición que yo tengo, la divido nuevamente en dos segmentos. Y entonces, me voy a esa posición, digamos, a ese punto medio, y en ese punto medio no importa si la altura quedó fuera o quedó adentro. A mí lo único que me va a interesar es que esa altura va a ser mi referente para trazar el rectángulo. Entonces, fíjense, yéndome al punto medio, trazo la altura del rectángulo. Nuevamente, me voy al punto medio del segmento y trazo la altura del rectángulo. Entonces, debe de quedar claro en este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Que lo primero que hago es mi partición, y mi partición sería esta. ¿Ok? Ahí tengo mi partición. Estoy haciendo o estoy considerando 4 partes en el intervalo 0, 2. Ya una vez que tengo esas 4 partes, sobre cada intervalito, ¿de acuerdo? Sobre cada intervalo que yo tracé, voy a su punto medio. Y ese punto medio me va a dar voy a buscar la altura, ¿de acuerdo? Y ahí trazo el rectángulo. Eso es lo que se hace con los puntos medios, ¿de acuerdo? Y entonces nuevamente sigo el procedimiento tradicional, base por lo que mide pero la altura está marcada por este punto medio. Entonces fíjense, si este era 1, este es un medio, entonces este va a ser un cuarto. Por eso es que mi rectángulo está dado por la base que mide un medio, ¿de acuerdo? Que sería este, ¿de acuerdo? Y luego la altura que se alcanza en un cuarto. Esta es la altura que se alcanza en un cuarto. Pero como la función que estoy trabajando es la exponencial, entonces tengo que trazar la altura que se alcanza, ¿de acuerdo? Al evaluarla en esa función exponencial, que sería esta. ¿Ok? Por eso nuevamente es. Entonces ahora, ¿cuál va a ser la altura de este? Pues ahí valdría 3/4. Por eso la tengo que evaluar en 0.75. Como la exponencial lleva signo negativo, por eso es que aparece este signo negativo en la función. Perdón. Y entonces esto sería un medio por la función exponencial evaluada justo en este punto que estamos diciendo que es 3/4. ¿De acuerdo? Y así nuevamente voy sumando el área de los 4 rectángulos. Bueno, entonces fíjense, uno puede estimar el área usando extremos izquierdos. No me importa si el extremo izquierdo me da un exceso o un defecto. Yo puedo decir, calcúlate todas las áreas utilizando los extremos izquierdos. Alguien más te podría decir, no uses los extremos izquierdos, úsate los extremos derechos. ¿Ok? Y no importa si en un extremo derecho te queda por arriba, en otro extremo derecho te queda por debajo. Te están pidiendo el área usando extremos derechos. O en otras ocasiones la indicación es utiliza o calcula el área por defecto. Entonces me paro en cada segmento y veo que si el extremo izquierdo o el extremo derecho me da el área por defecto. Tengo que elegir entre ellos dos el más pequeño, como lo hicimos hace un rato. Bien. O bien, puede decirte, ¿sabes qué? Utilízate los puntos medios. Bien. Entonces, es así como uno va decidiendo y va viendo qué alturas seleccionar. Selecciono la del punto medio, selecciono la del extremo izquierdo o selecciono la del extremo derecho, dependiendo si me piden por defecto o por exceso, o si me piden realmente el extremo izquierdo o el extremo derecho. Ok, entonces, fíjense, una pregunta, dice, ¿cómo calculas el área de la altura? No, ¿cómo calculas la altura? Perdón, no el área, la altura. Entonces, fíjense, ¿cómo la calculo? Tengo que ver hasta dónde llega, digamos, la altura de este rectángulo está dada por el punto medio,
¿de acuerdo? Entonces, mi segmento es este, todo este, ¿de acuerdo? Que sería de 0 a 1/2, ese es mi segmento. De 1/2 a 1 es otro segmento. De 1 a 1.5 es otro segmento y de 1.5 a 2 es el último segmento, porque la estoy dividiendo en 4 partes iguales. Ahora, en cada segmento yo tomo su punto medio. Entonces, el punto medio es 1/4. El punto medio aquí sería 3/4. Y así voy buscando el punto medio de todos estos, ¿de acuerdo? Y entonces, ya que tengo el punto medio, en el punto medio evalúo la función, esta función. Y esa me da la altura de este rectángulo, ¿de acuerdo? Entonces voy al punto medio y esa me da la altura. Entonces, en esencia, para que yo calcule las alturas, siempre tengo que ver el punto sobre el cual estoy trazando el rectángulo. Como en este caso lo estoy trazando sobre el punto medio, tengo que ver cuánto vale ese punto medio y evaluarlo en la función, igual que en los ejemplos anteriores. Yo veo que el rectángulo, la altura de este rectángulo está dada por el extremo izquierdo. Entonces, el extremo izquierdo lo evalúo en la función y eso me da la altura del rectángulo. El extremo izquierdo lo evalúo en la función y me da la altura del rectángulo. Aquí también el extremo izquierdo lo evalúo y me da la altura del rectángulo. Pero ¿dónde lo evalúo? Lo tengo que evaluar en la función con la cual yo estoy trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense aquí cómo están trazados mis rectángulos. En este caso, la altura viene dada por los extremos derechos. En el extremo derecho evalúo en la función y ahí es en donde calculo la altura. ¿Ya vieron? Por ejemplo, acá. 4/4, este es 4/4. ¿De acuerdo? Entonces, 4/4 lo sustituyo en la función. Y al sustituirlo, pues me da que vale 1. ¿De acuerdo? El otro extremo, 3/4. ¿Cuánto vale la altura en 3/4? Ah, pues lo tengo que evaluar acá. ¿De acuerdo? Y da 9/16. Entonces, este mide 1, este mide 9/16 de altura. Este tendría que ser 1/2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, 1/2 al cuadrado es 4/16. Eso es lo que mide esto de altura. Entonces, ahí es como voy eligiendo, ¿de acuerdo? Pero en esencia, tengo que evaluar ya sea el extremo izquierdo o el extremo derecho o el punto medio, dependiendo del método que esté yo utilizando, ¿de acuerdo? Pero lo evalúo en la función y al evaluarlo en la función obtengo la altura. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda más? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos a continuar, ¿sale? Ok, entonces fíjense. Aquí, en este caso, también se van a utilizar los puntos medios, ¿de acuerdo? Pero ahora ya quieren que usemos una partición más fina, en este caso 10 particiones. Entonces, fíjense, hay que dividir al intervalo 0, 2 en 10 partes iguales. Ya una vez que los hemos dividido en 10 partes iguales, ¿de acuerdo? Entonces ahora tengo que dividir a cada parte en la mitad. Y sobre esa calculo la altura, ¿de acuerdo? Otra vez este segmento a la mitad y sobre ese calculo la altura. Y así me voy con cada segmento, ¿de acuerdo? Entonces en cada segmento busco el punto medio y en ese punto medio calculo la altura. Entonces fíjense, primero mis intervalos, pues como lo dividí en 10 partes, pues va de punto 2 en punto 2, ¿de acuerdo? Entonces este intervalito va de 0 al punto 2. El siguiente es de punto 2 a punto 4. De punto 4 a punto 6. De punto 6 a punto 8 y de punto 8 a 1, perdón. Entonces hasta aquí ya llegué al 1. Y así me sigo con los siguientes hasta llegar al 2. 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2. ¿De acuerdo? Pero no quiero sobre ni el extremo izquierdo ni sobre el extremo derecho. Quiero el punto medio entre estos dos. ¿Quién es el punto medio entre estos dos? Punto 1. Por eso aquí lo estoy evaluando en punto 1. En el siguiente intervalo, ¿quién es el punto medio? Punto 3. Lo evalúo en punto 3. En el siguiente, ¿quién sería el punto medio? Ah, pues punto 5. Y así me voy. ¿De acuerdo? De tal manera que estas son las alturas y esta es la base. Entonces, base por altura.
Siguiente, base por altura. Siguiente, lo que mide la base por la altura. Y así, por eso es que a final de cuentas lo factoricé el punto 2, porque es base por altura, y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces, así es como llegó a esta estimación. ¿De acuerdo? Esto es utilizando puntos medios. Entonces, fíjense, ¿por qué surgen tantos como métodos, ¿no? Como estrategias distintas? Ah, pues porque se trata de mejorar la estimación. Yo digo, con rectángulos, pues como que mi error es muy grande, ¿no? Fíjense, como que tengo partecitas que no se cubren y son muy grandes esas partes, ¿bien? Ya con puntos medios, como que equilibro. Una me falta, pero una me sobra. Una me falta y una me sobra. Una me falta, pero una me sobra. Entonces, como que uno piensa geométricamente, ¿de acuerdo? Al ver esto, que esta es una mejor estimación a que si estimara yo por rectángulos, ¿de acuerdo? Porque fíjense como que hay una compensación. Una quedó por fuera, pero la otra quedó por dentro, ¿de acuerdo? Una quedó por fuera y una quedó por dentro.